Estamos en la estación del norte de Valencia. Esta estación es la estación más antigua en uso que tiene la ciudad. Es una estación modernista, se construyó en el año 1917, representa que es el nodo de comunicaciones después de Joaquín Sorolla más grande que tiene la ciudad. Necesitaba ser rehabilitado de forma integral, primero la cubierta de la marquesina histórica, las cubiertas de las naves laterales y la restauración de las fachadas. Este proyecto es el más importante de restauración que tenemos en estos momentos. La complejidad del proyecto es sabida por tanto la promotora ADIP como por todos los usuarios, dado que tenemos que hacer muchas labores de trabajo en horario diurno, que es cuando más confluencia tiene la estación. Tiene 9 vías que convergen en Valencia, de las que todos los días tenemos una media de unos 30.000 pasajeros. Tiene unos condicionantes estéticos, dado que esto es un edificio modernista de principios del siglo XX, que para la ciudad y para la comunidad valenciana es muy importante. Entonces preguntamos a ULMA si podíamos utilizar un sistema que nos permitiese utilizar la estación en la parte inferior y nos permitiese a nosotros trabajar en la parte superior. Y nos propuso el sistema SCB. Hemos montado una plataforma interior para poder realizarse todos los trabajos de reparación de la parte de la cubierta, de quitar el fibrocemento, las placas de fibrocemento, en lo que es el amianto, y sustituirlo para dar acceso a lo que es la entrada de todos los montadores, de todos los trabajadores y de los materiales. Se ha tenido que hacer esta pasarela desde el exterior, que va justo hasta la zona de la copia de carga. Tiene la grúa torre con la que van subiendo material, tenemos un montacargas con el que suben material arriba y luego tenemos el acceso desde nuestra pasarela. No deja de ser un sistema de brío, al final tiene una escalera adosada, cimbras brío, tiene la perfilería y luego tenemos el SCB que lo hemos utilizado para hacer los vanos de pasarela, de 9 y de 14 metros. Todo el estudio se ha desarrollado en la oficina central de Oñate y uno de los retos principales que teníamos es que es un sistema innovador, donde se tiene que desarrollar todo el conjunto del sistema en la oficina de I+D y aplicarlo por primera vez aquí en esta obra. Desde aquí, desde Valencia, hemos estado apoyando a la central y ajustando todo el sistema en lo que es la puesta en obra, ayudando y colaborando todos juntos para llevarlo adelante de una forma eficaz y continua. Uno de los principales retos más importantes que tenía en el estudio del sistema era que todo lo que es la estación, todo lo que es el montaje de andamios se realiza estando en la estación operativa, con todos los viajeros en marcha, pasando todos los días. Entonces se desarrolló un sistema en el que la plataforma, que va apoyada sobre unos raíles sobre cimbra brío, a través de unos rodillos permite el desplazamiento de todo lo que es toda la plataforma de una fase a la siguiente sin tener que desmontar y desmontar esa plataforma. En el diseño ha sido muy importante el disponer por parte del cliente de todo lo que es el modelo IFC de la estación, lo que nos ha permitido desarrollar todas las soluciones con el programa Revit, que nos permitía ajustar en cada momento lo que es la modulación, longitudes, dimensiones y elementos del sistema para no interferir en ningún elemento decorativo estructural de la propia estación y fachadas. Los protocolos de seguridad que se están llevando y que se están poniendo a cabo son los máximos que se pueden llevar tanto por parte del cliente como por nosotros. Aquí donde circula tanta gente hay que tener mucho cuidado, no solo por el montaje en sí, sino por todos los materiales. Entonces, la seguridad es fundamental. Se han cumplido las expectativas porque no solo era un diseño en el papel, sino que ante los desafíos que nos fuimos encontrando durante el montaje, el sistema se fue acomodando de tal manera que pudimos solventar absolutamente todo lo que nos íbamos encontrando. Cuando está ULMA tengo la tranquilidad de tener un soporte técnico y de técnicos de seguridad que me dejan bastante tranquila ante los medios auxiliares que tenemos montados.